Vino por los pecadores y por los que están enfermos. Vino por los quebrantados y a darnos libertad. Vino a salvar al mundo de la maldición que había. Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos una vez más en la presencia del Señor y muy felices por la oportunidad que nos da para predicar la palabra de Dios. En esta hora yo pues estoy agradecido primeramente con Dios y con mi cobertura, el apóstol Fernando Campos y Débora Campos, por la oportunidad que nos dan de poder anunciar la palabra de Dios. Yo quisiera empezar esta noche con una oración. Antes de comenzar con el tema, quiero orar primero. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre. Me presento delante de tu presencia, Señor, agradecido, Señor, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy, Padre. Señor, en esta hora yo presento este tema, Señor, el bautismo en agua, Señor. Padre, que este rema, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones de todos aquellos que van a escuchar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, Señor, anunciando tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Señor. Amén, amén y amén. Como les decía, mis queridos hermanos, esta noche yo quiero compartir un tema con ustedes acerca del bautismo en agua. ¿Qué tan importante es que nosotros seamos bautizados en agua? ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, primero viene a nuestras vidas el arrepentimiento. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Cristo, es muy importante llegar al bautismo en agua, ser sumergido totalmente, porque la palabra nos enseña que tenemos que ser sumergidos en el agua para allí poder dejar y sepultar al viejo hombre. Pero en esta noche yo quiero empezar con estos versículos que hablan en Éxodo acerca del pueblo de Israel cuando ellos fueron sacados de Egipto y cómo cruzaron el mar Rojo. Y entonces quiero hablar un poco acerca de eso, que es figura del bautismo en agua también. En Éxodo 14:23 dice: pero los egipcios se fueron a perseguirlos, todos los caballos del faraón, sus carros de combate y su caballería fueron tras ellos en medio del mar. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería, perdón, hermanos. Y Jehová y sobre su caballería y las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Al darse cuenta los israelitas el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, mostraron respeto hacia el Señor y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Como les decía, mis queridos hermanos, qué importante es ser bautizado en agua. Sabemos aquí la palabra nos está diciendo cómo Dios mató al pueblo de Egipto, a los egipcios que venían persiguiendo al pueblo de Israel. Entonces dice la palabra que no quedó de ellos ni uno. Entonces yo les digo a ustedes, mis queridos hermanos, a aquellos que aún no se han bautizado, pues esta noche
es una noche de evangelismo, pues yo los invito a todos aquellos que aún no se han bautizado, pues que vengan y que se bauticen, porque es muy importante ser sumergido al agua para matar, para sepultar al viejo hombre. Así como la palabra nos enseña que el Señor destruye a nuestros enemigos. ¿Cuál es tu enemigo? El pecado. Entonces, a través del agua, usted va a sepultar el pecado también. En 1 de Corintios 10:1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todo este pueblo de Israel que cruzó el mar fueron bautizados con la nube y en el mar. Esta es figura del bautismo en agua. Pero yo sigo, hermano. Nacer del agua y del Espíritu. En Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué tan importante es el bautismo en agua? Es importante que nosotros vengamos al arrepentimiento y vengamos y que seamos sumergidos en el agua, porque si no lo hacemos, aquí la palabra nos está diciendo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que se han muerto? Quizás conocieron el Evangelio, quizás los invitaron, quizás Dios les tocó su espíritu para que se bautizaran y no lo hicieron. La palabra aquí nos dice, si ellos se fueron sin el bautismo, hermano, qué tristeza eso, porque dice que no van a entrar en el reino de Dios. El bautismo es muy importante porque eso nos ayuda para llegar en el reino de Dios. Amén. Por eso yo los invito, hermanos, si usted no se ha bautizado, si usted en su mente o en su corazón dice: ahorita no me voy a bautizar, voy a esperar más tiempo. No, déjame decirlo que es importante ser bautizado, porque así cuando usted se bautice, usted va a tener una nueva vida, un nuevo caminar en el Señor. Amén. Yo sigo. Felipe, el etíope y el eunuco. Quiero hablar en Hechos 8:36. Aquí está la clave y aquí quiero que... Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué tan importante, hermano, cuando usted acepta a Cristo. Cuando usted acepta a Cristo, es muy importante que usted también venga al sumergimiento, al agua, así como lo hizo este hermano, este eunuco aquí. Él dice que estaba leyendo un pasaje en la Biblia, pero no sabía de quién hablaba. Entonces Felipe fue enviado por el Espíritu Santo. El Señor le dijo al Espíritu Santo que fuera hasta donde estaba este hombre, y él escuchó al Espíritu Santo y él se fue y se acercó a este hombre y le preguntaba: ¿qué estás leyendo? Y entonces él le decía: ¿cómo voy a entender de quién está hablando aquí si no hay nadie quien me enseñe? Entonces él se acercó y desde ahí él empezó a predicar al eunuco de quién estaba hablando. Y ahí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo cuando fue llevado a la cruz y cuando él fue crucificado. Entonces el eunuco dijo, pero Felipe le dijo: si tú crees en el Hijo de Dios, bien puedes bautizarte. Él dijo:
yo creo, dijo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, él no se esperó. Aquí no dice que el eunuco se esperó 10 días, un mes o 3 meses. No, él creyó y se arrepintió y fue al agua. Y no solo fue él, sino que fueron ambos. Entonces, hermano, usted si no se ha bautizado, si todavía está ahí pensando, diciendo, si me voy a bautizar, ¿qué va a pasar? No. Usted bautícese, porque si el día de mañana, si Dios le está hablando a su corazón, ¿qué tal si es su último día de vivir y el Señor le está dando esa oportunidad para que usted se bautice, para que usted pueda ser partícipe también de la resurrección? Y si usted no teniendo esta oportunidad y no quiere bautizarse, ¿qué va a pasar si el día de mañana se muere? ¿Qué va a pasar? Usted no va a entrar en el reino de Dios, porque la palabra lo dice. Entonces yo lo invito para que usted llegue y se bautice, acércase con su pastor o con el líder de bautismo, haga una cita y pónganse de acuerdo y hay que bautizarse. La forma correcta de ser bautizado es sumergiendo totalmente a la persona. Entonces nosotros tenemos que ser sumergidos bajo el agua. Amén. Porque les voy a contar un pequeño testimonio, porque aquí tenemos que dar testimonio también de lo que el Señor hace con nosotros. Y yo aquí pues quiero contar algo. Pues he escuchado a ciertas personas que, no aquí en X planeta, porque aquí no pasa. Entonces había un pastor que había una persona que se quería bautizar, pero él decía, pero te voy a dar doctrina, pues vamos a tardar como casi un mes, le decía él a esta persona, pero él le decía también que si te vas a bautizar te tenés que congregar en mi iglesia. Entonces, de la distancia donde ella está, la persona que se quiere bautizar, a la distancia donde él está lejos, entonces no puede llegar. Entonces, yo le decía a él, no hermano, así no es, porque aquí la palabra nos está enseñando, si esta persona está pidiendo el bautismo es por algo, porque el Señor le está poniendo en su corazón. Y entonces tenemos que enseñarle lo básico del bautismo y luego pues bautizarlo. Ya allí pues él busca un lugar donde congregarse, donde busque ese lugar donde él puede escuchar la palabra y seguir en el camino de Dios. Porque qué tal si esta persona está pidiendo ese bautismo, si la persona no lo hace y si esa persona se muere, va a ser demandado sobre esa persona porque no quiso hacerlo. Entonces es muy importante cuando alguien pide bautismo, hay que atenderlo y escuchar. Amén. Otro de los puntos muy importantes es la edad para ser bautizado en agua. En Lucas 3:23 dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó a enseñar. La gente creía que él era hijo de José y José era hijo de Elí. Entonces aquí, hermanos, yo pues como diácono de bautismo, yo les digo, padre de familia, si usted tiene niños, si el niño está pidiendo bautismo, si se quiere bautizar, escúchalo, póngale atención, porque tal vez Dios le está hablando a su corazón que se bautice, pero a veces por no poner atención a ellos, no sabemos lo que está pasando. Entonces para mí, un consejo, pues usted tiene que ver al niño y dependiendo de la edad que él tiene, por ejemplo, porque nos han enseñado aquí en casa que un niño de 7 años pues ya puede bautizarse, porque ya un niño de 7 años ya entiende. Ustedes saben cómo está la tecnología en este tiempo, que está avanzado. Entonces un niño desde 3 añitos, 4 añitos ya usa bien el teléfono y no sabemos lo que ellos pueden ver ahí cuando no están bajo un cuidado. Entonces ya un niño de 7 años hasta se puede contaminar fácilmente. Entonces el consejo es que usted lleva al niño y platica con su autoridad, con su pastor, y pónganse de acuerdo y para que el niño pueda ser evaluado también si necesita el bautismo o no. Pero es muy importante que usted ponga atención a sus niños. Amén.
Entonces Marcos 1:8 dice, yo a la verdad os he bautizado en agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está la enseñanza más clara de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue bautizado también. Él fue bautizado ya a una edad grande. Entonces a veces nos lavan la cabeza, como decimos, cuando nuestros padres, otros que decían, por ejemplo, los que no están bien en el Evangelio, por ejemplo, doy un ejemplo, a mí me decían, pero tú ya te bautizaron cuando eras niño, que te llevaron al Padre, pues nos echaron agua en la cabeza, pero yo digo, eso no es válido, porque en la Biblia no está eso, y además, cuando yo estaba niño no me di cuenta. Entonces el bautismo claramente nos habla que tenemos que ir al agua y tenemos que tener conciencia a una edad que nosotros podemos reconocer. Y también lo más importante es arrepentirnos y aceptar a Jesucristo, hacer la confesión, la oración de fe y venir al agua. Entonces allí se cumpla la palabra, pues que somos nueva criatura en Él, porque el Señor Jesucristo, Él murió y luego resucitó. Entonces cuando la persona va bajo el agua, se está muriendo juntamente con Jesucristo, pero está resucitando con Él también en una nueva dimensión en lo espiritual. Amén. El bautismo en agua tiene varios beneficios. Quiero empezar con un beneficio, es perdón de pecados. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mira, hermano, qué hermoso eso. Cuando nosotros venimos al arrepentimiento y entregamos todos nuestros pecados y vamos al agua, entonces cuando nosotros vamos al agua, el Señor, por su misericordia, Él desciende su presencia, su Espíritu Santo y trae dones. Yo he visto a muchos hermanos, hasta niños, han recibido el poder del Espíritu Santo, han sido llenos y han sido activados. Entonces, la importante del bautismo en agua es que nosotros vengamos y también llevemos ese pecado bajo el agua y sepultarlo, para que también cuando el Espíritu Santo venga, lo recibamos, porque muchos salen hablando lenguas, otros salen profetizando y eso es hermoso, pero ¿cómo vamos a recibir? Tenemos que dejar el pecado primero, tenemos que deshacernos de todo pecado para que el Espíritu Santo venga y nos toque. Amén, eso es bonito. El bautismo en agua nos libera del pecado y rompe todas ataduras. Entonces, ¿cómo queremos recibir el Espíritu Santo si todavía estamos atados en el pecado? Entonces el Espíritu Santo no puede morar en un templo que está sucio. Entonces tenemos que vaciarnos de toda suciedad, de todo pecado, lo que a Dios no le agrada, para poder recibir el Espíritu Santo. Amén. Ahorita me viene en mi mente una vez cuando nosotros estábamos bautizando, íbamos a bautizar a un muchacho, a un hermano, pero ese hermano se le dificultó en su caminar para la iglesia y venía mal. El hermano venía mal y llegó tarde, pero nosotros estábamos esperando a él y él se veía mal. Entonces yo me acerqué a él y le digo, hermano, ¿qué te pasó? ¿O te veo así mal? Le digo yo. Sí, me dice, lo que pasa que me decía él, pues, no iba a venir, me dijo, porque escuchaba voces que me decía, mátate.
Entonces, así, él escuchaba esa voz que le decía, mátate. Entonces él dijo, y agarró valor, no dijo, tengo que llegar al bautismo. Y él vino y llegó, pero venía todo con la cara caído, triste, llorando. Pero entonces le dije, tranquilo hermano, le dije yo, tranquilo, déjalo al enemigo que se goce un poquito más porque hoy va a quedar sepultado bajo el agua, le decía yo así, dándole ánimo. Y entonces llegó el momento y le compartimos un poco la palabra acerca del bautismo y lo llevamos al agua. Y mire, ese hermano, cuando bajó al agua, cuando él salió del agua, wow, traía otra cara diferente. Ya no se veía como él estaba, su cara cambió. Y en ese momento él pudo dar gracias a Dios y se reía. Su cara cambió definitivamente. Ese es lo que hace el bautismo en agua, porque allí el enemigo, todo el que lo venían atacando, todo lo contrario, ahí se quedó. Y él pidió perdón a Dios. Ese es lo primero, pedir perdón y reconocer que estamos mal. Amén. Libertad de la esclavitud. En 1 Corintios 10:2 dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando el pueblo de Israel cruzó el mar Rojo, fue bautizado en la nube y en el mar, pasando de ser esclavos a ser libres. El bautismo nos libera de vivir en pecado, de la idolatría, hechicería, la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Mira, hermano, a veces estando en el evangelio, muchos, como les decía anteriormente, muchos ya conocen a Cristo, ya aceptaron a Cristo, pero no quieren bautizarse. ¿Por qué no se quieren bautizarse? A veces se sienten acusados del pecado, o quizás hay alguien que aún le mueve la idolatría. Porque a veces cuando no nos afirmamos en los caminos de Dios, ahí están estos problemas, la idolatría, la hechicería. Tal vez hay alguien que todavía le gusta, quizás estando ya en el evangelio, quizás todavía tiene esa costumbre de visitar brujos o no sé yo, y haciendo cosas que a Dios no le agrada. Entonces, hermano, otros la vana manera de vivir, otros quizás todavía tienen esa costumbre de ir a bailes, a echarse sus cervezas o ir a cumpleaños, no sé yo, quizás en donde la presencia de Dios no está. Entonces todo eso, hermano, a esto no le agrada al Señor, pero para esto hay solución. La solución es el bautismo en agua. Entonces, si usted siente que no puede, venga al bautismo, entrega todo eso y el Señor es bueno. Él lo va a liberar a través del agua, porque la palabra nos enseña que el agua nos limpia, porque la palabra es vida. Cuando nosotros salimos del bautismo, ya no estamos solos, el Señor está con nosotros. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar a través de su Espíritu Santo. Para ese es el bautismo en agua, para que nosotros reconozcamos cómo éramos antes y ahora ya somos diferentes, porque viene un cambio de nuestra mente. Así que usted, si todavía no se ha bautizado, lo invito a que venga, haga el bautismo, porque eso es muy, muy importante. Amén, hermanos. Y entonces el bautismo es muy importante para nuestras vidas. Yo invito a aquel que aún no ha aceptado a Cristo, yo lo invito que acepte a Cristo, que venga al arrepentimiento y que haga la oración de fe y que reconozca al Señor Jesucristo como su Señor personal. En esta hora yo invito a todos aquellos, si quieren hacer esta oración conmigo, los que no conocen de Cristo, hagan esta oración conmigo y
Y usted solo repite lo que yo voy a decir. Señor Jesús, aquí estoy delante de tu presencia, Señor. Hoy te acepto, Señor. Abro mi corazón, Señor, y te acepto, Padre, como mi único Señor personal. En el nombre de Jesús, Señor, límpiame con tu sangre poderosa, Señor. Límpiame, Señor, de todo pecado. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y perdóname, Señor, por todos aquellos que han caído o han pecado por mi culpa, Señor, en el nombre de Jesús. Y te acepto, Señor, en esta hora en mi corazón, Señor. Entra en mí, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted ha hecho esta oración, déjame decir que usted ha abierto su corazón para que Él entre en usted. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Es buscar una iglesia, buscar esa llenura del Espíritu Santo, buscar su palabra para que usted sea lleno de la palabra. Así cuando vienen los problemas, vienen los ataques, el enemigo no lo puede botar a usted porque usted se está agarrando del Todopoderoso. Amén. Debilitamiento del hombre viejo. Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermano, cuando usted se bautice, ya el pecado ya está sepultado, ya no lo traiga a su vida. Ahora usted ya no vive para el mundo, usted vive para Dios. Así que cuando usted quiere pecar, ya no se deleita porque el Espíritu Santo lo va a redarguir. Entonces, ya el mundo ya quedó atrás. Ahora tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir a la meta hasta llegar hasta donde el Señor nos quiere llevar. Amén. Sepultar al hombre fuerte. Mateos 22:29. ¿O cómo puede alguien entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata y entonces saqueará su casa? Para que el nuevo hombre pueda crecer y hacer robusto. ¿Cómo? Como les estaba diciendo, después del bautismo en agua tenemos que congregarnos, buscar la presencia de Dios, buscar su palabra, llenarnos de Él, para que nuestro nuevo hombre en lo espiritual sea fuerte. Porque cuando el cristiano no se bautiza, el hombre viejo es fuerte y es fácil que lo domina llevando a pecar. Entonces tenemos que sepultar al viejo hombre, hermanos, a través del agua. Amén. Y yo termino aquí con este versículo. Sepultados. Romanos 6:4. Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. En Romanos 6:2. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Hermanos, cuando nosotros estamos en Cristo tenemos novedad de vida. Nuestro caminar ya no es igual. Ya no es igual, hermanos. Así que yo los invito, ya no esperen. Todos aquellos que no se han bautizado, insisto, que se bauticen, no esperen más. El tiempo se está terminando, Cristo viene pronto. Porque la palabra se está dando, los acontecimientos se están dando, se están mirando y usted no se está preparando. ¿Qué va a pasar el día de mañana si Cristo viene o a la medianoche Él viene? Y usted teniendo la oportunidad de ser bautizado y no lo hace. Así que yo le invito, hermano, bautícese.
Mire la importancia. Cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado juntamente con Jesucristo, de tal forma que como consecuencia ya no buscamos practicar el pecado, y cuando somos levantados resucitamos juntamente con Él. Entonces aquel que se bautiza y cuando sí se... perdón. Bueno, hermanos, entonces yo pues vengo y cierro este tema en el nombre de Jesús, y si esta palabra es para usted, pues le invito a que póngase a cuenta con el Señor y bautícese en el nombre de Jesús. Amén y amén.